En lo que va del siglo XXI, en España ha habido más asesinos en serie que en todo el siglo pasado, según datos del criminólogo Luis Borràs. Y esto no va de asustar a la gente, porque en nuestro país afortunadamente no hay muchos casos y prácticamente todos, más del 90%, se terminan esclareciendo. Pero es innegable que es un género que nos fascina. La ficción, las novelas negras, Netflix, Hollywood lo han abordado muchísimas veces. Hoy lo hacemos nosotros, en Hora 25, desde la perspectiva puramente periodística. Y esto que van a escuchar no es ficción. Hoy nos metemos en la mente de un asesino en serie. Lo importante de entrada es saber que dentro de la definición de asesino en serie quizá cabe más de lo que nos pensamos cuando hablamos de un asesino en serie, porque dentro de esta definición, que es simplemente una persona que en un periodo de tiempo pues comete 3 o más asesinatos, con periodos de enfriamiento entre crimen y crimen, pues dentro de esta definición cabe la persona que tiene una enfermedad mental, que oye voces en su cabeza y que mata a personas, la persona que tiene una paranoia, que piensa que todo el mundo quiere atacarle y que se defiende matando. Estas dos personas que hemos descrito tendrían una enfermedad mental y por tanto son susceptibles de tratamiento médico, normalmente con fármacos, pero también cabe la definición de la persona que yo creo aquí sí que es la que tenemos todos en la cabeza cuando hablamos de un asesino en serie, la persona pues que es fría, que no tiene sentimientos, que vive del engaño y que bueno, que no tiene absolutamente ningún tipo de empatía. Es la criminóloga Laura Arantegui. El asesino en serie no se lo plantea. El asesino en serie simplemente sabe que tiene una necesidad de lo que sea. Muchas veces es de control, necesidad sexual, necesidad económica, también es otro gran tema, necesidad económica, necesidad de desatar su ira porque quiere vengarse de alguien y bueno, en un momento dado lo hace matando, ve que eso le satisface como mínimo momentáneamente y eso es lo que le lleva después a otro y después a otro, pero no hay una planificación de ser un asesino en serie desde el primer momento. El capitán José Miguel Hidalgo forma parte de la sección de investigación de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, el órgano encargado de la persecución de los crímenes más complejos, y habla de 4 pasos en el ciclo psicológico de un asesino en serie. Por un lado, él se genera una fantasía que quiere llevar a la realidad. Va a buscar su víctima, su fantasía. La va a llevar a efecto, va a cometer el delito. Va a tener un periodo luego de depresión, es decir, de enfriamiento. Dentro de ese periodo de depresión, de bajar, bueno, a nivel psicológico, vuelve a una cierta estabilidad y en ese mismo ciclo luego vuelve otra vez a generar esa fantasía y la mejora. O sea, detrás de todo está el móvil, el motivo, el por qué una persona acaba decidiendo matar a otras. El móvil que lleva un asesino en serie a matar son varios nuevos móviles, pero hay 3 muy diferentes que son los más frecuentes. Luis Borràs es psiquiatra forense, criminólogo y autor del libro Asesinos en serie españoles. El más frecuente es la psicopatía. La psicopatía son individuos psicopáticos, nosotros sabemos más o menos lo que es un psicópata, una persona mala, egocéntrica, con un carácter difícil, sin sentimientos de culpa, sin capacidad para arrepentirse, sin que tenga miedo del futuro y además el futuro pues le da igual, ¿no? Le da igual lo que sobre todo el futuro de los demás, ¿no? Son personas manipuladoras, mentirosas, etcétera. Luego, en segundo lugar, hay otro tipo de asesinos en serie que son los individuos que tienen algún tipo de alteración de la esfera sexual. Generalmente lo que se llaman parafilias. Y en tercer lugar, el tercer móvil más frecuente sería la psicosis, es decir, lo que sería la enfermedad mental en la cual el individuo pues está fuera de sí y oye voces o se siente perseguido por un hipotético perseguidor que solamente ve él, tiene alucinaciones y esto le puede llevar a confundir la realidad y ocasionar crímenes, ¿no? Lo que les da placer es lo que consiguen matando. Matar es un medio. Para ellos el placer lo consiguen vengándose de esa persona de quien querían vengarse o consiguiendo el dinero que necesitan para acceder a ese estatus de vida que ansían o que sueñan o bueno o violando pues una mujer mayor porque les recuerda a su madre. Eso es lo que les da ese placer momentáneo, que para conseguirlo tienen que llegar a matar.
pues bueno, para ellos es un medio, pero no es el matar en sí lo que les da placer. Todos coinciden. El tipo más peligroso es el psicópata. Porque el psicópata no tiene tratamiento, no se puede hacer nada con él, es frío, es calculador, no se descubre, cuesta mucho descubrir. Y son personas que pasan muy desapercibidas. Y la mayor parte de asesinatos están cometidos por psicópatas. O sea, los psicópatas son muy peligrosos. El psicópata en sí conlleva el riesgo de que es una persona que no siente ningún tipo de remordimiento por lo que hace. Lo que a nosotros normalmente nos frena, que es el saber que estamos haciendo daño a otra persona, para ellos no es ningún freno. Son personas que podrían frenarse, es decir, como he dicho, no son enfermos, tienen la capacidad de no hacerlo, pero como no les importa el daño que infligen, no se reprimen, entonces van a satisfacer sus necesidades y por eso es lo que yo creo que tienen ese punto de peligrosidad superior. Y el máximo grado de crueldad llega cuando todo se junta. Hay un constructo, le llamamos constructo, no es nada especial, es un conjunto de características que se aplican a los asesinos más crueles, quizá los más peligrosos, que se llama la tríada oscura. La tríada oscura es un conjunto de características de personalidad que incluye el maquiavelismo, la psicopatía y el narcisismo. Estas tres características configuran asesinos especialmente crueles. Incluso hay gente que dice, no, tríada oscura no, tétrada oscura, porque vamos a añadirle el sadismo, el disfrutar viendo sufrir a otro, ¿no? El arropiero era un asesino en serie que podía matar por todo, porque era psicópata, era psicótico, o sea, tenía una enfermedad mental grave. Era alcohólico, era parafílico, porque era necrofílico, o sea, mataba porque mantenía relaciones sexuales con los cadáveres. Era epiléptico, tenía el cromosoma X y Y, o sea, tenía un cromosoma masculino de más, ¿no? Él mismo decía que era súper macho porque tenía un cromosoma Y de más, ¿no? Y además tuvo una infancia caracterizada por el maltrato y su padre se despreocupó de su educación y pasó mucha miseria en la infancia. Todos estos factores, que son dos factores criminológicos que pueden llegar a alguien a cometer un delito, pues el arropiero los tenía todos. Eso es lo que tienen detrás, pero para entender cómo actúan hay una división que es clave: organizados y desorganizados. Dentro de los organizados, que están los psicópatas y los criminales sexuales, normalmente planifican muy bien sus crímenes para que no sean descubiertos y se ponen guantes cuando actúan, limpian las huellas dactilares que puedan dejar, evitan que en la escena del crimen quede algún objeto o algo que pueda identificarles, buscan lugares tranquilos que no puedan ser descubiertos. O sea que preparan concienzudamente su crimen y lo hacen muy bien, ¿no? De manera que luego es muy difícil que la policía los pueda detener. Y luego hay otros que no planifican nada, que actúan, podríamos decir, de una manera desorganizada, podríamos decir casi espontánea, y suelen ser los individuos psicóticos, pero generalmente no toman precauciones y son por ello fácilmente descubiertos. El asesino en serie organizado suele tener rasgos psicopáticos y rasgos narcisistas. Y una característica que define a la psicopatía es la ausencia de culpa y remordimiento. Entonces no tiene culpa ni remordimiento, de hecho disfruta. O sea, le produce emociones positivas, ¿no? El hecho de acabar con la vida de alguien. No se arrepiente, lo que sí que suele producirse en el asesino en serie es la comprobación de que llevar a la realidad la fantasía no le satisface del todo y necesita volver a repetirlo. Se incorpora el comandante Andrés Sotoca, del equipo de análisis del comportamiento delictivo de la Guardia Civil. Siempre que hay una organización, pues te está hablando de eso, que hay una planificación, que hay una fantasía, pero esa fantasía no se quiere llevar de cualquier manera y va a intentar que no se le identifique y va a preparar muy bien, va a planificar muy bien, va a evitar dejar rastros, incluso rastros que puedan o dejar los mínimos rastros posibles que denoten su motivación. ¿Cómo elige un asesino en serie a sus víctimas? Bueno, la vulnerabilidad es importante, pero yo creo que todo viene determinado por la motivación. Por ejemplo, Manuel Delgado, el arropiero, ¿no? Él lo hacía pues por facilidad. Él era un mendigo, pues lo que tenía más a mano, las personas con que tenía más a mano. Francisca Ballesteros, la que, bueno, no es que me gusten mucho las etiquetas, pero la que llamaban la envenenadora de Melilla, pues ella envenenó a su familia. ¿Por qué escogió a su familia? Porque eran los que estaban obstaculizando, dentro de su cabeza por supuesto, pues que ella tuviera una vida determinada fuera
del ámbito familiar, ¿no? Ramón Lasso, ¿por qué asesinó a los que asesinó? Pues porque eran pues su mujer, en los dos casos fueron sus dos mujeres que estaban obstaculizando un adulterio o que él pudiera tener una nueva pareja, ¿no? En el caso de Juan Carlos Aguilar, del que llamaron el falso Shaolin, eran prostitutas de color, también una vez más porque eran vulnerables, pero porque él quería ejercer ese dominio sobre las mujeres para superar todos sus complejos de inferioridad. Los psicópatas generalmente escogen a sus víctimas cuando creen que pueden beneficiarse en algo de estas víctimas. O sea, lo que buscan es el beneficio propio, que serían móviles un poco como narcisistas o con afán de poder. Pero el móvil más frecuente en los psicópatas, sin embargo, es el dinero y el prestigio personal. España tiene una particularidad, una especial fijación en cuanto a la victimología, que son las personas mayores. Es curioso que en Europa hay muy pocos asesinos de ancianas, ¿no? Incluso en Estados Unidos también hay pocos asesinos de ancianas. Pero en España pues tenemos bastantes y tenemos dos muy significativos, que son el asesino de ancianas de Lesseps, de Barcelona, y el asesino de ancianas de Santander. Ambos eran individuos que mataban ancianas de una manera muy sádica, las torturaban, las violaban. Evidentemente por vulnerabilidad, o sea, la vulnerabilidad está clarísimo, son víctimas fáciles, accesibles accesibles porque son menos desconfiadas, una persona con una apariencia agradable, buenas maneras y un hablar suave, pues fácilmente puede acceder a ellas. Pero en cambio es curioso porque aunque los objetivos han sido, y es cierto, ancianas, la motivación ha sido distinta. Porque, por ejemplo, hablábamos del celador de Olot, él lo que quería era sentir ese control sobre la vida de las personas, ¿no? Inicialmente, pues con sobredosis de insulina y terminó, los pobres, pues con materiales de limpieza, productos de limpieza. Pero en cambio, Remedios Sánchez y Encarnación Jiménez, la motivación era únicamente dinero, o sea, las asaltaban y robaban sus pertenencias. Y en el caso de Rodríguez Vega, mal llamado también el Mataviejas, le llamaban, en su caso era venganza contra su madre. O sea, él tenía desde muy pequeño una fijación con violar a su madre y, bueno, cuando creció eso pues lo gestionó pues violando y asesinando a señoras mayores. Manuel Delgado Villegas, más conocido como el Arropiero, confesó 48 asesinatos. Este hombre es Alfredo Galán, el asesino de La Baraja. Joan Vila era un trabajador ejemplar, así lo ha definido una de las jefas de la residencia geriátrica de Olot, donde confesó haber matado a 11 ancianos. El presunto asesino en serie de Bilbao se entregaba a la Archancha. Se sospecha que ha acabado con la vida de 4 hombres, aunque podrían ser más. En la mayor parte de homicidios en serie, el asesino siente la imperiosa necesidad de dejar su sello, su marca, su seña de identidad. Eso efectivamente, las firmas no son solo elementos o conductas observables y claras en la escena, siempre van a ser elementos innecesarios. O sea, el criminal, para poder cometer el hecho, necesita ejecutar conductas que le lleven a poderlo completar. También va a intentar escapar y va a intentar ocultar su identidad. Cualquier comportamiento que tenga esa finalidad es modus operandi, pero va a haber conductas innecesarias. Por ejemplo, unas lesiones post-mortem no tienen sentido criminal, no tienen utilidad, la víctima ya está muerta. ¿Por qué lleva a cabo esa conducta, ¿no? ¿Qué satisface en él? Porque no satisface el hecho de matarla porque ya está muerta, ¿no? Eso, por ejemplo, sería una conducta de firma. Por ejemplo, la tortura. Puede querer uno acabar con la vida de alguien, pero no de esa manera, no infligiendo ese sufrimiento. Eso es innecesario, ¿no?, para acabar con la vida. Pues eso sería un elemento de la firma. Entonces, cualquiera de estos rastros que son innecesarios para cumplir el objetivo, pero que el criminal te deja en la escena porque permite representar sus necesidades o sus fantasías, es el elemento más distintivo y el más útil a la hora de vincular esos casos. Y es precisamente la firma, es como decir, aquí estoy yo que desafío a la policía. Soy el mejor, ¿no? Es una firma. Esta firma es como demostrar que no tiene miedo de ser descubierto. El asesino de La Baraja, el primer crimen, si no recuerdo mal, no se dejó nada. Apareció un as de copas en el segundo crimen. Luego puso un 2 de copas y luego en otro crimen puso 2 cartas, un 3 y un 4. El motivo es el querer ser reconocido. Fíjate que esa persona, pues con la pistola que se trajo de Bosnia, empezó a matar personas indiscriminadamente y la carta la dejaba precisamente como
afán de notoriedad, para que se viera lo que él había hecho. El asesino Castellón de la Plana, que mató a varias prostitutas en Castellón de la Plana, pues ataba las manos con un nudo marinero, que es un nudo que poca gente sabe hacer porque hay que ser un marinero para hacer este nudo, ¿no? Si no, es raro que alguien lo sepa hacer. Pues él hacía este nudo para demostrar pues que era él, ¿no? Era su firma también. Comienza entonces una investigación policial no solo para encontrar al autor de esos asesinatos, sino para vincularlos entre sí, para confirmar que es el mismo autor. Y para eso, una pata fundamental de la investigación es la perfilación criminal, una técnica que los agentes utilizan para llegar a descubrir quién está detrás de todo. El comandante Sotoka se dedica específicamente a elaborar esos perfiles. Pues la elaboración de perfiles, la materia prima es la conducta. O sea, conocemos al agresor a través de su conducta, pero que tenemos que inferirla, porque no lo vemos, no hemos presenciado el hecho delictivo. Entonces, una fuente de información muy importante es la escena del crimen. Entonces, en la escena del crimen hay evidencias. Esas evidencias tienen un significado criminalístico, que pueden identificar a una persona, pero esa distribución de evidencia, el cómo está la víctima, el tipo de arma utilizada, las lesiones que tiene, por qué elige a esa víctima o no a otra, cuándo la elige, dónde la elige, el lugar también, a partir de ahí se pueden inferir comportamientos del autor, ¿no? Una vez que vamos infiriendo comportamientos, vamos diferenciando el modus operandi de este ritual o de esta firma, y a partir de ahí vamos reconstruyendo qué hizo y por qué lo hizo. Y luego, muy importante también, el análisis de riesgos. Si el autor, por ejemplo, ha asumido mucho riesgo de poder ser identificado, de que un testigo o que de la fuerza de cuerpo de seguridad la hayan podido identificar, pues hay que preguntarse el por qué decidió asumir ese riesgo. No tenía otro momento mejor para hacerlo, no pudo controlar sus emociones, entonces ahí ya te está marcando un rastro, ¿no?, de su personalidad y de su conducta. Era muy impulsivo y no se controló. La situación le desbordó, y si la situación le desbordó, ¿por qué? Porque es primerizo, porque tiene poca experiencia criminal. A lo mejor no se habla de sus antecedentes o de su edad. A lo mejor era muy joven, no ha tenido la madurez suficiente como para poderlo planificar bien, ¿no? Cuanto más evidencia tenga la inferencia, pues más potente, ¿no? Es de cara luego darle el perfil a los investigadores. Y ahí entran en juego investigadores como el capitán Hidalgo. Son estudios de probabilidad, nos ayudan muchísimo porque, bueno, orientamos la investigación ya hacia un tipo de autor, un tipo de persona que pueda tener unas características que sí que nos van a orientar el dónde buscar. No es igual buscar una persona que sea organizada, un psicópata organizado, que tiene un control de la situación, que buscar una persona a lo mejor con algún tipo de trastorno mental, psicopático, que, bueno, pues es más fácil que lo podamos detener. ¿Por qué? Porque, bueno, no va a tener el control sobre la situación, va a actuar en el momento y bajo impulsos que son para él irrefrenables, lógicamente. Lo que cuesta más de un perfil es cuando no hay elementos claros de la firma. Al final nosotros vamos infiriendo qué ha hecho y por qué lo ha hecho. Y el por qué, ese móvil, esa motivación, te la marca esa firma o ese ritual. Y hay casos, no muchos, pero los hay, donde no hay una firma clara, ¿no? No hay un ritual claro. ¿Por qué? Porque hay elementos del modus operandi que puede funcionar también como firma. Pongo un ejemplo, la estrangulación. Entonces la estrangulación es un modus operandi porque es lo que le permite acabar con la vida de la víctima. Pero también le permite satisfacer una necesidad, porque acabar con la vida de alguien mediante la estrangulación, al agresor le da la sensación de poder y control, de poder decidir cuándo, en qué momento acaba con la víctima, ¿no? Entonces una misma conducta cumpliría el fin del modus operandi de la firma, y en esos casos cuesta mucho más elaborar el perfil, ¿no? En esa perfilación criminal también cuenta el género. Es que al principio, cuando uno está haciendo el perfil, no saben de quién está. Si está ante un hombre o una mujer. De hecho, es una de las características que hay que inferir. Normalmente el hombre suele utilizar métodos más violentos, suele utilizar un grado de violencia más grande, ¿no? Y la mujer suele utilizar un modus operandi más elaborado, donde al final puede acabar con la vida de la víctima, pero trata de utilizar métodos menos violentos. La típica enfermera, el típico ángel de la muerte, pues que mata a personas que están a su cuidado. Las viudas negras o señoras que matan a sus maridos por motivos económicos. Bueno, el típico caso pues de Bretón, pero al revés. Y también están las asesinas en serie en equipo, que normalmente pues actúan normalmente con su pareja sentimental. Pero conozco, por ejemplo, aquí en Barcelona, pues tenemos la viuda negra de Hospitalet, que era una señora pues que ponía un veneno a sus vecinos, a su marido, y les hacía paellas echando estas gotas, ¿no? Y luego los intoxicaba y los pacientes ingresaban en el hospital, y mientras estaban en el hospital ella iba y les vaciaba sus cuentas corrientes. Tenemos la Reme que se llamaba, que era una asesina que estrangulaba ancianas aquí en Barcelona,
patrona que entraba en sus casas, les ayudaba a llevar el carrito de la compra, y entonces entraba en las casas de estas ancianas y le robaba las joyas y luego las estrangulaba. Está la envenenadora de Pollença también, que también mató por celos, la envenenadora de Melilla. Durante todo el caso, el asesino en serie atraviesa una evolución que va a peor, porque va a más. Normalmente hay una progresión de la maldad. Es decir, el asesino en serie normalmente empieza de una forma como inocente, probando, intentando matar, pero cada vez, a medida que pasa el tiempo, evoluciona hacia una mayor gravedad y hacia una mayor intensidad de sus crímenes. O sea que es un proceso evolutivo en el tiempo. Pero el asesino en serie es compulsivo. Entonces, hasta que no se le detiene, difícilmente va a poder parar. Su patrón de conducta es tender a repetirlo. Que puede estar mucho tiempo sin actuar, sí, pero que al final acabará volviéndolo a cometer. Normalmente mata al mismo tipo de víctimas, a víctimas parecidas, pero va evolucionando y lo hace cada vez mejor. Busca siempre un tipo de víctima. Por ejemplo, los crímenes sexuales, los individuos suelen buscar mujeres muy parecidas entre ellas. Y entonces cuando han escogido este tipo de víctimas, pues las suelen matar de una manera parecida, pero cada vez más depurada en su ejecución. Porque van aprendiendo, también aprenden a matar. Es eso, sí que puede cambiar completamente el modus operandi, pero necesita repetir un patrón, que es el que le satisface el crimen. Entonces, eso lo tiene que repetir, porque si no se va a quedar satisfecho. Entonces, aunque cambie para despistar la víctima, cambie el lugar, cambie la manera de abordar a la víctima, cambie la estrategia, luego después va a haber algunos componentes que tienen que permanecer, ¿no? Chimo Ferrandis, por ejemplo, que mató a 5 mujeres en Castellón, fue evolucionando. Sonia Rubio fue su primera víctima, la amordazó, la ató de una determinada manera, la estranguló para tener ese dominio, ese control sobre la víctima que hemos hablado antes. Y luego las siguientes víctimas fueron prostitutas, cambió el modus operandi, cambió la zona de actuación, pero siguió con una serie de rituales, su firma seguía manteniéndose, pero fue evolucionando. De hecho, la última víctima, la quinta víctima que se le pudo atribuir, la llegó a machacar los pulpejos de los dedos para que la policía pues tuviera dificultades para su identificación. La prensa también juega su papel. La prensa produce reacciones en el delincuente. O sea, él va a estar pendiente de lo que se dice y eso que él conoce le va a producir una reacción. Entonces, cuando la prensa tiene una filtración y da información que el investigador no quiere que se sepa, pues puede perjudicar mucho y seriamente la investigación, porque puede producir una reacción que, por ejemplo, ocasione una ocultación de posibles pruebas que pueda haber, ¿no? Cuando la prensa va un poquito unida a la investigación, puede llegar a ser útil, claro. Entonces sí que van a estar pendientes de la investigación, de lo que se hable, de lo que se dice en prensa, y a partir de ahí muchas veces van guiando su conducta. La investigación se vuelve entonces un tira y afloja. Se van aclarando algunas cosas, se complican otras. La dificultad que tiene es poderlos vincular. Entonces hay que vincular esos casos al mismo autor. Cuando te lo vincula la criminalística no hay problema. Cuando hay ADN y se sabe que es el mismo autor que estaba en esas escenas distintas, pues es más sencillo, ya se sabe que es una misma persona. El problema es cuando no lo hay, y entonces hay que analizar el comportamiento. Y eso tiene su complejidad porque ellos el modus operandi sí lo pueden cambiar. Primero porque aprenden o porque saben que ya se les está investigando y, por ejemplo, cambian radicalmente la victimología y atacan a una víctima distinta a la que le habían hecho. Pueden aparecer lo que es el denominado copycat, el simulador que simula por comparación, porque lo ve en televisión, lo ve en los medios que se ha hecho famoso esa persona, puede imitar a ese homicida y para el investigador de calle, como es el caso de Uco, nos dificulta bastante también la investigación porque podemos coger líneas de investigación que nos deriven a un autor que realmente es un autor falso, ¿no? Pero es ahí, en esa evolución en la que el asesino va perfeccionando sus crímenes con la policía siguiendo el rastro, con el ego mediático latente, cuando pueden aparecer los errores. Las primeras veces va teniendo mucho cuidado, es verdad que va aprendiendo más y lo va mejorando más, pero puede llegar un momento en que se cree vulnerable y donde se cree que ya realmente nunca se le va a pillar. Y esos momentos de ese exceso de confianza es cuando mete la pata. El sentirse perseguido por la policía, hasta cierto punto, pues bueno, también se pueden sentir superiores a ellos, puede llegar a frustrarles si ve que no les descubren, porque si lo que quieren es tener un cierto reconocimiento por lo que han hecho y no les pillan, a veces son personas que no calculan bien el riesgo. En su cerebro la activación cerebral es distinta a la nuestra y así como nosotros rápidamente somos capaces de detectar un conflicto y decir, uy, no, por aquí no voy, que
tenga un peligro, ellos esto no lo ven, entonces no calculan bien los riesgos y puede ser también que el tema de ser perseguidos no es que ya les guste más o menos, sino que quizás no lo calculan bien, no piensan que puedan ser pillados nunca y entonces eso a veces es precisamente lo que les hace caer. Y cae. Si nosotros pensamos que hay una persona que puede ser el autor de los hechos y que hay en peligro terceras personas, la detención va a ser inmediata. Después generalmente se derrumban porque se han dado cuenta que todas sus estrategias han fallado, ellos se creían perfectos y ha fallado, y entonces cuando tienen que tocar de pies en el suelo y se dan cuenta que son un ser más, no son individuos tan perfectos como ellos creían, y esto pues el hecho de ser un asesino más vulgar y corriente como los demás, pues esto les afecta en su narcisismo, porque se sienten como bajados de categoría cuando son detenidos. El pulso se traslada a la sala de interrogatorios. Una cosa bastante importante, porque a ellos les sienta bastante mal, es la mentira. Ellos son mentirosos compulsivos. Ahora, no admiten la mentira en el contrario. Hay que saberlo también. O sea, lo poquito o mucho que se hable con ellos, tiene que ser cosas muy claras, muy concretas y no ceder nunca ante sus intenciones porque son manipuladores. Ellos, aunque tienen dificultad para experimentar algunas emociones, como el miedo, ¿no? Por eso se socializan mal, a la culpa, ellos sí que lo detectan bien, ¿no? O sea, suelen radiografiar bien a la persona que se tiene delante, ver sus vulnerabilidades. Como te vean titubear, como te vean fallar, como te vean que eres una persona que no tienes seguridad en ti mismo, a lo mejor no eres la persona válida para hablar con ellos. Hacen pruebas para ver un poquito qué es lo que te puede poner más nervioso o no, y en función de ellos te hacen también tu propio perfil y sí, pues si pueden te van a intentar embaucar y llevar a su terreno. Una de las características que tienen este tipo de homicidas es precisamente ese ego personal. Lo normal es que colabore y diga, he sido más listo incluso que vosotros. A mí me ha pasado en alguna ocasión el comentar, sí, me habéis detenido y tal, pero no sois tan listos. Yo he sido capaz de engañaros durante tanto tiempo, de hecho he cometido este delito. O sea, para ellos eso es como un orgullo. Incluso hay veces que se corre el peligro de que se atribuyan incluso asesinatos que ellos se sabe al 100% que no han sido los autores materiales de ese homicidio concreto. Y al final, más que no colaboren, es que colaboren en demasía. La resolución en España de homicidios ronda el 96%. Yo creo que de hecho los homicidios es probablemente el delito con mayor tasa de esclarecimiento. Entonces se esclarecen prácticamente todo. ¿Somos eficaces? Mucho. ¿Tenemos que envidiar a otros países en cuanto a los modelos y métodos de investigación y técnicas de investigación que utilizamos? No. ¿Todo es mejorable? Sí. Trabajo en equipo. ¿Y qué pasa con esas personas? ¿Pueden volver a la sociedad? ¿Puede la sociedad esperar algo de ellas o son irrecuperables? Yo creo que es la gran pregunta que tenemos hoy en día. De entrada, lo que tenemos que hacer es perder el miedo a decir que una persona no es reinsertable. Es cierto que tenemos la prescripción constitucional de que todas las penas tengan carácter rehabilitador, de acuerdo, pero yo creo que sería tan poco realista decir que todo el mundo es rehabilitable como decir que nadie lo es. Por tanto, puede haber personas que no lo sean. Llegados al punto de que la persona se ha convertido ya en un asesino en serie, la rehabilitación, si se trata de un caso, como hemos dicho, no patológico, de un psicópata, ¿vale?, por decirlo así, es muy difícil una recuperación total. Lo máximo que podemos aspirar es que lleven una vida sin crímenes. Eso ya sería mucho. Por ejemplo, los delincuentes sexuales, la mayoría se reinsertan. Quizás más de un 80% se reinsertan con el tratamiento que hoy en día se facilita en los centros penitenciarios. En cambio, cuando un agresor sexual es un psicópata, pues entonces no hay nada que hacer, porque el psicópata sí que es un individuo que cuesta mucho de reinsertar. Y luego psicóticos, que hemos dicho, los asesinos en serie psicóticos, si son tratados con fármacos antipsicóticos, la mayoría se curan prácticamente, su vida se normaliza mucho y dejan de ser peligrosos si son controlados médicamente. Yo creo que es un problema de educación también, un problema de resocializar a estas personas es muy difícil, no imposible, yo creo que no es imposible y que hay que intentarlo, al menos hay que intentar el que estas personas puedan venir y darles una segunda oportunidad. El castigar por castigar, el aumentar penas no minimiza este tipo de delitos, porque un homicida lógicamente no va a pensar me van a caer 25, me va a caer una cadena perpetua, 3 o 4. Son campos muy complejos, son campos que están estudiados, que siguen en estudio y que yo creo que en un futuro pues llegaremos a conclusiones ya a lo mejor desde el punto de vista científico para erradicar este tipo de conductas.
Un reportaje de Aimar Bretos y Víctor Olazábal.